Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast La Sociedad Colombiana de Cardiología. En nuestra línea, nuestro top en publicaciones, hablaremos de eventos adversos del uso de amiodarona. Artículo recientemente publicado en la Revista Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Para ello presentaremos un formato tipo entrevista con dos de sus autores, la doctora María Isabel Palacio, epidemióloga del Centro de Investigaciones, y el doctor Luis Fajardo, cardiólogo de la Clínica Cardiovid de la ciudad de Medellín, quienes nos explicarán el desarrollo y resultados de su estudio observacional analítico de corte retrospectivo en cuanto a este tema. Bienvenidos, doctores. Para empezar, quisiera saber cuáles son las características farmacológicas de la amiodarona. Bueno, la amiodarona es una sustancia que me parece particularmente muy interesante, incluso desde su concepción. En los 60 inicialmente se desarrolló como un medicamento antianginoso por sus propiedades que tiene de betabloqueo y bloqueo alfa, pero posteriormente en los 70 se reconocieron y describieron efectos antiarrítmicos. Es descrita como un antiarrítmico de amplio espectro porque a diferencia de la mayoría de antiarrítmicos tiene un efecto de diferente clase, siendo reconocido un clase 1, bloqueador de canales de sodio, clase 2, bloqueo de betabloqueadores, un clase 3 para potasio, que es reconocido como su principal efecto, y un efecto clase 4 como un bloqueo de los canales de calcio. Además, creo que es muy importante para la amiodarona que aunque la amiodarona es un medicamento, yo me atrevería a decir que podemos entenderlo como varios medicamentos en uno. Y esto depende si su uso va a ser con tabletas y es un uso oral, si su uso se hace intravenoso y si consideramos que tiene un metabolito que la es desetilamiodarona, y también que en las presentaciones intravenosos es reconocido que algunos de los disolventes como el polisorbato puede generar efectos tanto antiarrítmicos como hemodinámicos, y por eso este medicamento tiene un comportamiento bastante particular. Adicionalmente, dentro de las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de la amiodarona, es importante saber que este medicamento tiene una alta unión a proteínas y un alto volumen de distribución, siendo estimado cerca de 60 a 70 miligramos por kilo. Esto significa que la concentración de amiodarona sanguínea se estabiliza saturando altamente los tejidos y tiene que generarse una impregnación que se estima es cercana a 4 a 6 gramos de dosis acumulada. Por esta misma razón y por su volumen de distribución tan alta y ser muy lipofílica, genera que las diferentes membranas de algunos tejidos, como puede ser tiroideo, hepático, pulmonar y el principal objetivo, el corazón, pueda ser impregnada por esta sustancia de una manera, al parecer, dosis dependiente y también por el tiempo y la cantidad acumulada, lo que permite que tenga una amplia cantidad de efectos adversos de diferentes intensidades. La amiodarona es uno de los fármacos antiarrítmicos más prescritos. ¿Cuáles son los mecanismos de toxicidad? Bueno, la amiodarona, como lo veníamos refiriendo, tiene múltiples efectos adversos en diferentes órganos y sistemas, lo cual se correlaciona con mecanismos diversos de generar toxicidad. Dentro de los efectos adversos que se han documentado y que son parte de los hallazgos de nuestro estudio son los cardiovasculares. En los efectos cardiovasculares genera hipotensión y bradicardia. Al parecer, esto es dependiente de algunas de las características del medicamento y es el efecto de clase antiarrítmico betabloqueo, que es un betabloqueo no competitivo, que genera también hipotensión y efectos a nivel de los canales que potencian la bradicardia. Adicionalmente, dentro de los otros frecuentes efectos adversos se encuentran los tiroideos. Es de recordar que estructuralmente la amiodarona es una molécula muy similar a la T4 y dentro de su estructura tiene dos moléculas de yodo, el cual representa cerca del 30% del peso de esta molécula.
y esto significa cerca de 20 a 40 veces un mayor aporte de la ingesta diaria que tiene una persona de yodo, lo cual genera una interferencia del paso de la T4 a la T3, siendo el más común efecto presentado tiroideo el hipotiroidismo y en segunda medida presentan hipertiroidismo. Adicionalmente, por su tendencia a depositarte en las membranas, tiene efecto a nivel hepático y puede generar elevación de las transaminasas o injuria hepática inducida por droga. También es común, reconocido, que presenta efectos a nivel oftalmológicos y parece en algunas series de casos que pueden llegar hasta un 95 y 100% como depósitos de amiodarona, aunque sean subclínicos. Y el depósito corneal que suele encontrarse en cerca de un 95% de los pacientes. Finalmente, y probablemente como uno de los efectos adversos más preocupantes, son los efectos pulmonares. Los efectos pulmonares genera habitualmente compromiso intersticial, el cual en la población comórbida, como son los que utilizan la amiodarona, puede estar sobrepuesto con la falla cardíaca y hace un reto diagnóstico poder determinar la causa secundaria a la amiodarona. En estos pacientes probablemente el seguimiento con imágenes y pruebas como la difusión de monóxido de carbono pueden ayudar a identificar este tipo de compromisos. Doctora Palacio, ¿cómo se desarrolló el estudio metodológicamente? Bueno, esto fue un estudio observacional analítico, una cohorte retrospectiva en la cual se realizaron la revisión de historias clínicas de los pacientes que fueron tratados con amiodarona en una clínica cardiovascular en la ciudad de Medellín durante el 2008 y el 2021. Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años en los cuales se prescribió amiodarona en el ámbito tanto hospitalario como ambulatorio con una dosis mínima de 100 miligramos durante cada 24 horas, fuera vía intravenosa o vía oral. Se registraron que tuvieran registro de por lo menos 2 evaluaciones para poder entonces determinar los eventos adversos que estuvieran debidamente reportados en la historia clínica. Finalmente se realizó un análisis multivariado por medio de una regresión logística binomial para detectar aquellas variables que mejor explicaran la presencia de eventos adversos con amiodarona. En cardiología específicamente, ¿cuáles son las indicaciones de la amiodarona? La amiodarona, principalmente por las diferentes entidades regulatorias, tiene aceptación y recomendación para el manejo de las arritmias ventriculares. Principalmente dentro de sus beneficios e indicaciones es para aliviar síntomas, disminuir frecuencias rápidas, como son las taquiarritmias sostenidas, disminuir la disincronía eléctrica, como lo presentan los latidos ventriculares prematuros frecuentes, evitar degeneración, arritmias malignas y prevenir que presente choques en los pacientes que portan dispositivos. A pesar de ello, es muy frecuente y se ha usado de forma sin mayores evidencias y recomendaciones en las taquicardias supraventriculares, siendo de uso frecuente y común principalmente en la fibrilación auricular y en el flóter auricular en predominantemente población con alteración estructural cardíaca. ¿Cuáles fueron las características de los pacientes del estudio? Bueno, se realizó la revisión de 553 historias clínicas, en las cuales 221 cumplieron con todos los criterios de elegibilidad. El 57.5% de los pacientes era de sexo masculino, con un promedio de edad de 63 años. También encontramos que en el 39.2% de los pacientes presentaban sobrepeso y que la multicomorbilidad estaba en el 73.3% de los pacientes, siendo la hipertensión arterial y la dislipidemia las más frecuentes de estas enfermedades. También en el 29.4% de los pacientes se encontró polimedicación. También encontramos que la fibrilación auricular en el 84.4% de los pacientes fue el diagnóstico más común para la prescripción de amiodarona, seguido del flóter auricular. Se presentaron 32.1% de eventos adversos que se relacionaron con la amiodarona. Doctora, ¿cuáles fueron los efectos adversos más frecuentes asociados al uso de amiodarona?
Los eventos adversos predominantes en nuestro estudio fueron de origen cardiovascular con un 43.7%, siendo la bradicardia y la hipotensión los más frecuentes. También encontramos que en el 29.6% de los pacientes se presentaron eventos tiroideos, siendo el hipotiroidismo el más frecuente. Encontramos compromiso oftalmológico con el 10% y el compromiso pulmonar también lo encontramos en una frecuencia un tanto alta. Los efectos, pues, o los factores que se asociaron con los eventos adversos fueron el sexo femenino, la multimorbilidad, el tratamiento con diuréticos y presentar arritmias de origen ventriculares. Finalmente, cuando se hizo el modelo multivariado, se encontró que la multicomorbilidad era el factor que continuaba siendo estadísticamente significativo cuando se ajustó por el resto de las variables, teniendo un 1.5 veces más de riesgo de presentar efectos adversos. Doctor Fajardo, ¿los eventos adversos de tipo cardiovasculares se asocian a morbimortalidad? Dentro de los efectos cardiovasculares que hemos encontrado, los frecuentes han sido bradicardia, en el cual en la mayoría de los casos, cuando se presentaban, fue necesario suspender el medicamento. Se estimaba que aproximadamente en el 65% de los casos fue necesario hacer eso. También presentaron pacientes hipotensión, en la cual, como eran pacientes con polifarmacia, fue necesario ajustar medicamentos asociados y también el de la amiodarona. Hay particularmente un efecto adverso que es muy significativo, y es que las infusiones intravenosas por el disolvente, el polisorbato, puede generar de forma aguda hipotensión, el cual, si se utiliza en un escenario de urgencias con una taquiarritmia sostenida, que es la indicación más frecuente, puede ser interpretado como un choque cardiogénico, aunque potencialmente sea dependiente de la liberación de histamina agudo que genera hipotensión. Dentro de nuestro estudio se traspasa los objetivos estimar la mortalidad. Para futuros estudios se plantea que identificando estas poblaciones podemos replantear como una variable de interés ver cuál es la mortalidad o morbilidad secundaria. Ahora, ¿cómo podríamos darle un mejor uso a la amiodarona? ¿Es necesario hacer seguimiento y bajo qué parámetros en los pacientes tratados con amiodarona según lo encontrado? Yo creo que dentro de las conclusiones más importantes que tomamos de este estudio son que los efectos adversos de la amiodarona parece que son casi ineludibles y que tienen unas manifestaciones muy amplias, algunos de significancia y algunos probablemente subclínicos, aunque no son menos importantes. Probablemente, conociendo que cerca de la mitad de los pacientes van a tener efectos adversos en los primeros 6 meses, el plan de seguimiento inicial debería ser frecuente, posiblemente con citas y ayudas orientadas a determinar estos riesgos cada 3 a 4 meses, que incluyeran función tiroidea, función hepática, evaluación clínica de signos vitales, frecuencias cardíacas, y en pacientes que se considere a evaluar imágenes pulmonares. Estas probablemente en el seguimiento nos permitiría identificar personas que no van a ser candidatas para una terapia prolongada, y además deberíamos reconsiderar si la indicación de continuar este medicamento persiste para evitar los frecuentes eventos adversos que se presentan. Le agradecemos a la doctora Palacio y al doctor Fajardo por su compañía y por los puntos claves tratados a la hora de abordar este estudio, el primero en nuestra población y con gran alcance en conocer los eventos más frecuentes y además cómo podemos evitarlos con el seguimiento adecuado de nuestros pacientes y bajo parámetros específicos. Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast. Para nuestro próximo episodio, en nuestra línea Desde lo Básico, hablaremos de adherencia como factor de riesgo cardiovascular en compañía del doctor Enrique Melgarejo, presidente del capítulo de adherencia de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Soy Carolina Pemberti, especialista en cardiología, fellow de ecocardiografía de la UPB, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y del capítulo de cardiólogos jóvenes. Para mí fue un orgullo acompañarlos en este episodio.